Buenas noches a todos. El doctor Recitulio, presidente del APSI, que es la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud, en su programa TVA Si Tu Voz, a la hora del neurólogo de cada miércoles a las 8 de la noche, hoy con nuestro invitado, el doctor Diógenes Santos Pérez, que en breve será presentado por la doctora Kenia Félix. Las bienvenidas a todos. Un tema interesante, la epilepsia en la mujer. Siempre les recordamos para los que han entrado por primera vez que esta asociación es una institución sin fines de lucro, fundada hace 33 años en la ciudad de New York, por el doctor Guzmán, doctor Bautista, y estuvo también el doctor Williams y otros médicos más. Junto con los demás, Carmen, Kenia, nos ayudan en esta producción. Grandes fundadores, el doctor Eliseo Guzmán, la doctora Frances Robles y el doctor Bautista. Para los que no conocen nuestra secretaria, Elba Rosa García, que nos ayuda con la coordinación de este programa. Quiero mencionar dos grandes eventos que vamos a tener muy pronto a la comunidad garífuna de Nueva York, donde se está ya aprobando un mes de la herencia garífuna para Estados Unidos, y esta comunidad por primera vez va a celebrar una feria dedicada a esa comunidad. Nuestra asociación estará ofreciendo servicios de preventivo, de educación, exámenes médicos, servicios de nutrición y también masajistas, incluyendo electrocardiograma. Muchos servicios en conjunto con los hospitales y con otras instituciones. Vamos a estar ahí el sábado 23 de abril. Si le interesa a usted, tenemos tiempo de registro para usted, para el que quiere estar ahí en el Bronx, el sábado 23. También estamos preparando nuestro congreso número 16, mayo 21 y 22, en el hospital Montefiore, en el auditorio principal. Ahí vamos a estar. Las invitaciones están abiertas para que usted se registre, participe con nosotros. Un tema central es desafíos en cuidado primario post-COVID, donde incluimos telemedicina, lo que es el acortamiento de los profesionales de la salud, enfermeras y médicos en Estados Unidos, la salud en la población latina en Estados Unidos, sobre todo en New York, y varias ponencias más que tienen que ver con la actualización en enfermedades agudas y crónicas. Dice que estamos haciendo un programa científico para que usted pueda aprovechar y aprender cosas nuevas dentro de ese congreso, que lo vamos a tener en mayo 22, domingo 22 de mayo. Lo esperamos por ahí. Va a ser en el auditorio Chelskaski, en la división Moses Division del Montefiore, que está en el Bronx, a nivel de la 210. Luego le vamos a informar cómo llegar para los que van a usar transportación pública. Siempre cada miércoles y cada sábado ofrecemos este programa, y también para correr la voz o para el que esté interesado, profesionales de la salud, médicos, enfermeras, bioanalistas, que necesiten certificarse en áreas técnicas cortas que le permiten obtener trabajo, empleo rápido. Pues esta es la oportunidad que la asociación le ofrece cada mes, tanto presencial como virtual lo estamos haciendo. Gracias al doctor Williams, que nos ayuda con este programa, Carmen, a Raiza. Nuestro invitado en el día de hoy no ha reportado ningún conflicto de intereses, ninguna casa farmacéutica lo está representando, ni él tampoco lo está representando. Es nuestro invitado, le agradecemos mucho a él. Doy paso a la doctora Kenia Félix para introducir nuestro conferencista del día de hoy. Kenia, adelante. Sí, muy buenas noches a todo el público de ATSE, muy buenas noches, doctor Santos. Para nosotros, para la familia de ATSE, es un gran placer y una honra tenerle aquí con nosotros en el día de hoy. Vamos a hablar sobre unos breves datos biográficos sobre el doctor. El doctor Diógenes Santos Pérez es graduado de doctor en medicina en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Sí, ¿se escucha bien? ¿Me pueden escuchar bien? Sí, ¿se puede oír, Kenia? Sí, no se oye. ¿Se escucha? Ahora sí. Se escucha bien. Sí, ok. Ya se oye. El doctor quiere ir su pantalla en lo que la doctora se presenta.
Ok, bien. Les decía que el doctor Diógenes Santos Pérez, graduado de doctor en medicina en el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTET, es neurólogo clínico de la Universidad de Ciencias Médicas de La Habana, Cuba, con un fellow en epileptología clínica en el Hospital Profesor Don Juan de Aragán, en Buenos Aires, Argentina. El doctor Santos Pérez, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, UAS, y del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, INTET, en República Dominicana también. Es hijo del reconocido profesor emérito, neurólogo epileptólogo, el doctor Diógenes Santos Viloria, que a muchos de nosotros nos dio clase, fue nuestro maestro. En el día de hoy, el doctor hablará de epilepsia. Digamos que la epilepsia se considera uno de los trastornos neurológicos más frecuentes después de los accidentes cerebrovasculares y la enfermedad de Alzheimer. Y en esta ocasión, nuestro profesor va a hablar, nuestro invitado, maestro, también va a hablar de lo que es la epilepsia en la población femenina. Así es que él tratará el tema desde la concepción, en el embarazo, en la menopausia y esperamos, como siempre, que nos dé un excelente tema, como de costumbre. Así que el espacio en el día de hoy es todo suyo, doctor. Adelante, puede compartir sus imágenes. El espacio es todo suyo. Buenas noches. Gracias a la Asociación Hispana de Profesionales de la Salud por darme esta oportunidad. En cuanto a compartir pantalla, me dice... bueno, ahora... Sí, ya puede. Ahora sí. Puede. Sí. Al doctor Restituyo y a los demás colegas que nos sacan un tiempito hoy para ver. Como estábamos comentando, el tema de hoy es un tema bastante interesante. ¿Se ve bien la pantalla ahí? Se ve, sí. Sí, ya se ve. Póngalo en zoom, en máxima. Sí, ahí está cargando. Sí, perfecto. Es un tema, aunque aquí dice epilepsia y embarazo, prácticamente hablaremos un poquito de epilepsia y mujer. Como ya saben, mi nombre es el doctor Diógenes Santos. Dentro de las preguntas que generalmente nos hacen los pacientes cuando llegan a nuestra consulta, pacientes ya con algún diagnóstico de epilepsia, son básicamente estas. Quisiera tener un hijo sano, se me hace difícil encontrar pareja, tengo poco deseo sexual y trastorno de la menstruación, tengo miedo de embarazarme, no quiero que mis hijos y mi esposa me vean así, tengo miedo a crisis. Estas son algunas de las dudas que generalmente en el día a día uno ve con los pacientes que nos llegan a consulta con el diagnóstico de epilepsia. Ahora bien, en nuestro medio, los principales problemas que todavía hoy en día, a pesar de que hay muchas cosas que ya se han descrito y están un poquito claras, se siguen manteniendo. Una de ellas es en la práctica, o sea, la realización de cesárea por tener un parto transvaginal, que más adelante veremos que eso no necesariamente es así, o sea, no es una contraindicación necesaria, o sea, realizar una cesárea no es obligatorio. Esto es algo muy frecuente, le suspende la medicación de los antiepilépticos, los anticrisis, antes de salir embarazada por temor a la teratogénesis. Veremos más adelante los medicamentos que las guías internacionales hablan de que son de mejor provecho, si se pudiera decir, y de menor frecuencia de malformaciones congénitas. También se ve bastante, se le priva de la lactancia para no intoxicar a los hijos, y eso también es algo que vemos muy frecuente, que hablaremos un poquito más adelante. También se le ha combinado el tratamiento con carbamazepina, se le cambia el tratamiento con carbamazepina por fenobarbital, por considerarlo menos teratogénico. También otra pregunta o algo que vemos frecuente, llegan muchas embarazadas a consulta luego de las 7 semanas de gestación. Veremos que como todos sabemos, el primer trimestre del embarazo es vital, pero en cuanto a las malformaciones congénitas, las primeras 4 a 6 semanas es lo vital. Y es una pregunta que siempre nos hacen. Cuando viene el paciente ya en un segundo trimestre, lo envían al neurólogo con tal vez un medicamento que aumente el riesgo, no sea el ideal. Ahí hay pocas cosas que se pueden hacer porque ya pasó el periodo vital, que como comentamos es de 4 a 6 semanas. Paciente descompensada con estatus por abandono, por tratamiento por indicación médica. O sea, es frecuente que él, aunque eso ha ido mejorando con el tiempo, que el ginecólogo
o el médico de cabecera suspenda la medicación. Ahora bien, esta diapositiva solamente para recordar el alto índice de pacientes adolescentes y en embarazo en países como nosotros o en vías de desarrollo. Esto hay que tenerlo en cuenta porque a veces, y hablaremos más adelante, ponemos medicamentos que son muy teratogénicos porque decimos, no, ella es una niña, ella no, tal vez no está pensando, no se va a embarazar ahora. Y la realidad es que las guías internacionales te hablan de que tú tienes que tener eso en cuenta a la hora de medicar ya una paciente que sea en edad reproductiva, joven en edad reproductiva, dígase después de la menstruación. Porque, como vemos y todos sabemos, los embarazos en la adolescencia son muy frecuentes, entonces hay que evitar complicaciones. Vamos a seguir. Las epilepsias constituyen un grupo de trastornos que reflejan una disminución cerebral, teniendo en común una predisposición para generar crisis que puedan ser de diferentes causas. Un segundito, déjame abrir acá. Perfecto. La epilepsia es una condición que afecta aproximadamente 60 millones de habitantes. Se calcula que 1.4% de la población va a sufrir de epilepsia o padece de epilepsia. Claro, hay siempre sus registros porque en países como, repito, como República Dominicana no tenemos unos datos, no llevamos contabilidad en ese sentido, aunque hay un estimado de los posibles casos de epilepsia. La incidencia en países de vía de desarrollo es mucho mayor que en países países industrializados. Esto se debe a la disminución o la limitante en los servicios de salud, los partos prolongados, las malas técnicas, el mal seguimiento en el embarazo, que van a predisponer en algunos pacientes a tener algún tipo de epilepsia de alguna etiología en específico. Aproximadamente 15 millones de pacientes son mujeres en edad reproductiva, o sea que tenemos una gran cantidad de pacientes en edad reproductiva que nos van a llegar a la consulta y nos van a decir que quieren embarazarse porque es su derecho. Entonces uno tiene que, obviamente, orientar y ver de qué manera podemos lograr eso sin complicaciones. El 25% de la población con diagnóstico de epilepsia aproximadamente es mujer. Ahora bien, tenemos un problemita. El 50-65% del embarazo de mujeres con epilepsia no son programados. Veremos más adelante cuando programamos los embarazos con algunos criterios y algunas recomendaciones, disminuimos bastante la probabilidad de crisis, obviamente, y se disminuye la probabilidad de malformaciones congénitas. Lamentablemente, como vemos el dato, más de la mitad de los embarazos no son programados. O sea, ya nos llega el paciente con 2 o 3 semanas, por lo menos mínimo con 4 semanas, porque se enteran que están embarazadas por que no le llega la menstruación, en lo que van a la ginecóloga, el ginecólogo la refiere, ya vienen con 8 semanas, posiblemente, y ya hay pocas cosas que se pueden hacer en caso de que tengan algún tipo de medicación que no sea la ideal. Aparte de eso, se ha visto que hay trastornos del eje hipotálamo-hipófisis. Las mujeres con epilepsia también presentan mayor dificultad para encontrar pareja. Eso es multifactorial debido a la misma epilepsia, a la autoestima. Por eso podríamos también ver esa parte o discutirla más adelante. Hay una alteración a nivel de neurotransmisores, como el GABA, la serotonina. Por eso que estos pacientes tienen una predisposición a sufrir más de comorbilidades como la depresión y la ansiedad. Ellos sufren de anorgasmia, eso es una pregunta bastante frecuente en la consulta, dispareunia, retraso en el clímax, disminución del deseo sexual. Repito, son multifactoriales. Ellos tienen una disminución de la fertilidad de un 9.2% aproximadamente. Son más frecuentes el hiperandrogenismo, los ciclos ovulatorios, la menopausia precoz, la oligomenorrea y el ovario poliquístico. Ahora bien, ¿qué tenemos como evidencia? La incidencia de disfunción sexual es mayor en las mujeres con epilepsia. La fertilidad también está reducida, como comentamos anteriormente. Los fármacos inductores enzimáticos y el ácido valproico, que veremos adelante como un medicamento que debe ser no indicado o contraindicado en mujeres en edad fértil, porque es el fármaco que con mayor frecuencia causa
malformaciones congénitas, tienen efectos potencialmente negativos en la función hormonal y reproductiva en mujeres y hombres con epilepsia. La mayor incidencia del síndrome de ovario poliquístico se debe a la epilepsia y el uso de ácido valproico. Otra causa más también, aparte, porque no hemos enfocado solamente en las malformaciones congénitas, pero vemos que también hay trastornos hormonales y el ácido valproico, a pesar de que es un buen fármaco en ciertas situaciones, nos predispone al síndrome de ovario poliquístico. Como vemos acá, el síndrome de ovario poliquístico inducido por ácido valproico en mujeres jóvenes suele ser reversible. O sea, si cambiamos la medicación, podemos solucionar parte del problema. La menopausia precoz es más frecuente en mujeres con epilepsia. Está descrito, el promedio de menopausia en mujeres con epilepsia se reduce aproximadamente en 6 o 7 años, según estudios recientes. La terapia hormonal sustitutiva puede aumentar el número de convulsiones epilépticas en mujeres con menopausia precoz. Esos son los pacientes que tienen la menopausia precoz, van al el especialista, le pone una terapia sustitutiva hormonal y entonces, al ver una alteración, porque hoy sabemos que los estrógenos y la progesterona, se habla que la progesterona es anticonvulsivante y los estrógenos son proconvulsivantes, al tener una carga hormonal bastante importante, eso hace que pueda aumentar las crisis epilépticas. Ahora bien, la crisis en el embarazo, la susceptibilidad convulsiva se relaciona con la proporción que exista entre los niveles de estrógeno y progesterona, como estaba comentando anteriormente. Existen otros factores desencadenantes de la misma, como son el aumento de peso, la reducción de agua-sodio, la alcalosis respiratoria y el estrés psicológico. La concentración plasmática de los antiepilépticos durante la gestación, que veremos un poquito más adelante, disminuye por algunos factores fisiológicos del embarazo, como son la depuración hepatorenal y el aumento de peso, como comentaba anteriormente, el aumento del flujo renal sanguíneo. Como vemos acá, es básicamente un poquito de lo que hablamos anteriormente. Sí. Bueno, vamos a ver ahora lo que es la segunda parte de la... Bueno, como vemos hay un incremento del volumen de distribución, hay una disminución de la albúmina. Los medicamentos que se usan se unen mucho a proteínas que tienen alta, entonces eso hace que la fracción libre del fármaco sea mayor y por ende vemos mayor efecto teratogénico. Como comentamos anteriormente, aumenta el flujo renal, reduciendo la concentración de algunos medicamentos como la gabapentina, la pregabalina. Y los inductores enzimáticos que se metabolizan a nivel del citocromo P450, ya sea la lamotrigina o otros medicamentos con el levetiracetam, que son los que más se utilizan, o los más recomendados más bien, en mujeres con epilepsia y embarazo, hay una reducción de la concentración sanguínea. Esta tablita lo que habla un poquito para que conozcan y recuerden los diferentes tipos de medicamentos que tenemos en epilepsia. Hay bastantes, hay aproximadamente 25 medicamentos antiepilépticos o anticrisis, porque la verdad estos medicamentos son anticrisis, o sea, ellos controlan o disminuyen la probabilidad de crisis dependiendo del mecanismo de acción, pero no son modificadores de la enfermedad. Eso es bueno siempre decírselo al paciente, porque en dependencia de la etiología de la epilepsia, ellos siempre te preguntan, doctor, ¿y con el medicamento me voy a sanar? Pero si es un paciente, un ejemplo frecuente que tiene un evento cerebrovascular, o sea, tiene una cicatriz, tiene una gliosis, más bien, perdón, en el cerebro, y ya convulsionado, lamentablemente ese paciente tiene mayor predisposición a tener crisis epilépticas. Entonces, cuando ellos te preguntan, ¿es probable que yo me sane? Lamentablemente, como son medicamentos anticrisis, no, repito, no modifican la enfermedad, entonces hay que dejárselo de por vida. Entonces, en esta diapositiva, lo que habla de algunos fármacos, lo que tienen disminución de la concentración plasmática, como el fenobarbital, que hoy en día se usa menos, pero sí se sigue usando en países como nosotros, por la limitante de los recursos y la parte económica. Pero haciendo énfasis siempre en los dos medicamentos que en principio son los que más se han estudiado y los que menor
malformaciones congénitas que esta tiene, que era la motrigina, que disminuye un 77% aproximadamente, y el levetiracetam. Por eso hay que llevar un control sérico en el embarazo, que hablaremos un poquito más adelante. Básicamente, en resumen de esta parte, estos son los dos medicamentos que en principio son los que deberían de usarse, o más bien que han sido mejor estudiados, porque hay medicamentos nuevos, como la lacosamida, la eslicarbazepina, el brivaracetam, que a tener poco tiempo en el mercado todavía no tenemos estudios concluyentes, a diferencia de estas dos moléculas que tienen más de 20 años en el mercado, y ya entonces hay varias generaciones, entonces se tiene mayor data. Ahora bien, vamos a hablar un poquito de epilepsia catamenial. Es cuando existe un aumento de la crisis durante una fase específica del ciclo menstrual. Es importantísimo cuando llegue el paciente, mujer, preguntarle, obviamente hacer un diario de crisis, que siempre es muy importante para tener algo objetivo, o sea, el tipo de, la frecuencia de crisis y obviamente cómo vamos con el tratamiento. Pero siempre preguntarle en qué momento del mes presentan crisis, las crisis convulsivas o la crisis epiléptica en este caso más bien, porque muchas de ellas refieren que en la fase de la menstruación, días previos, aumenta el número de crisis. Entonces, la definición de la epilepsia catamenial es el incremento del doble de crisis durante una fase concreta de los 2 ciclos consecutivos. En esta, fisiopatológicamente se habla que hay una disminución de la progesterona en el día 26-28. Hablamos que la progesterona es anticonvulsivante, haber una disminución de la progesterona y un aumento de los estrógenos, que es proconvulsivante, los días 13 y 14. Y esto hace que se produzca una disminución del GABA, que en teoría es anticonvulsivante. Entonces hace que haya un desequilibrio hormonal dentro de entre otros factores, y este tipo de pacientes tengan algún tipo de crisis. Hay varios patrones para identificar. Obviamente en estos pacientes, si uno se asiste o uno le da seguimiento junto con el ginecólogo, y entonces uno siempre está en contacto. Lo ideal es tener un ginecólogo, que el ginecólogo y el neurólogo en este caso tengan una buena relación para tener entonces una comunicación. Hay varios tipos de patrones. El C1 perimenstrual, la exacerbación de la crisis epiléptica, es del día 25 al día 3 del siguiente óvulo. La periovulatoria es del día 10 al 16. Y la C3 o ciclo anovulatorio en la fase lútea inadecuada, exacerbación del día 10 al 3 del siguiente ciclo. Dentro de todos los patrones, lo que más vemos es el C1 o perimenstrual, que generalmente se ve del día 25 al día 3. Recordando que el día 1 es la menstruación. Entonces, lo que hacemos es, obviamente, mucho más fácil el paciente que tiene un ciclo menstrual regular. Si vemos que aumenta el número de crisis, ya hay varios tipos de tratamiento que uno puede utilizar y ya están bastante estudiados, o por lo menos hay varios estudios que nos ayudan a saber qué medicamento es. Uno de ellos, que hablaremos, tengo varias diapositivas que hablan de eso, pero básicamente todos los estudios hablan de lo mismo. Un patrón sería aumentar el número de la dosis del fármaco. Hay especialistas que hablan de cuando el paciente tiene las convulsiones, aumentar un poquito la dosis del fármaco 2 días previo, durante, o 3 días previo, posterior a la menstruación. Básicamente ese es el patrón. Pero esta evidencia, si ustedes se fijan, es la opinión de expertos. O sea, varios expertos han visto que le ha ido bien, pero no hay una evidencia tampoco muy clara. También se ha usado la cetazolamida, un inhibidor de la anhidrasa carbónica. Se puede usar de 250 a 500 miligramos al día. Tampoco hay tanta evidencia, pero bueno. Se ha usado las benzodiazepinas, en este caso el clobazam. Dentro del efecto adverso, lamentablemente tiene la sedación y con el tiempo ellos van perdiendo efectividad. También tenemos el uso de la progesterona, que es uno de los que más evidencia tiene, en el cual, obviamente en conjunto con el ginecólogo,
Uno puede usar 200 miligramos cada 8 horas o 100 miligramos cada 8 horas en dependencia, obviamente, de individualizando cada caso. También se ha usado la medroxiprogesterona, entre otros. Esta gráfica lo que habla un poquito es de los picos hormonales en un ciclo menstrual. Entonces, donde vemos en qué momento decaen los estrógenos, las progesteronas, y explicando un poquito el porqué de los diferentes patrones que hablamos anteriormente. Básicamente, esta es otra diapositiva de otro continuum que se sacó, pero básicamente todos refieren básicamente los mismos medicamentos, los mismos patrones. 1, aumento de dosis. 2, acetazolamida. 3, el clobazam. O 4, la progesterona. Son los que más en la práctica, repito, uno ha utilizado. De estos, en mi experiencia, uno de los que más me ha dado resultado es el uso de progesterona en pacientes, claro, que tienen el C1, que es perimenstrual. Y la verdad, hemos obtenido buenos resultados. Ahora bien, hay que recordar que algunos fármacos anticrisis, la relación con anticonceptivos orales puede ser diversa. Algunos no lo afecta, otros disminuyen su efecto. Por eso hay que tener en cuenta, y repito, desde que el paciente tiene el diagnóstico de epilepsia y ya uno lo envía al ginecólogo desde el primer día para eso, para cuando ella decida ya tener el uso, utilizar los anticonceptivos, uno dar las recomendaciones, obviamente, y ir indicando el mejor fármaco, el mejor perfil para cada paciente. Vemos que la lamotrigina, hay una reducción en cuanto a los niveles séricos de un 20%. Por eso que a veces hay que hacer ajustes. Pero vemos otros medicamentos que no tienen ninguna interacción y usted lo puede dar y obviamente no disminuye la efectividad o aumenta la efectividad, como es la lacosamida, el levetiracetam, la pregabalina, el ácido valproico, etc. Esta diapositiva básicamente es similar a la otra, pero para que viéramos cuáles fármacos aumentan y cuáles disminuyen su efectividad, en dependencia también del tipo de anticonceptivo. Hay varios anticonceptivos orales. Entonces, la guía recomienda, no sé si hay aquí un ginecólogo que más adelante nos pueda dar opinar. Ellos dicen que los anticonceptivos orales, la mayoría van a tener una interacción con la mayoría de los fármacos anticrisis, ya sea disminuyendo la efectividad del anticonceptivo o disminuyendo la efectividad del medicamento. Entonces, cualquiera de las dos no es favorable, ya que una nos predispone a crisis y otra nos predispone a un embarazo no deseado. Entonces, dentro de los dispositivos que ellos recomiendan, que no se ha visto interacción ni de una parte ni de otra, ellos recomiendan, obviamente aquí en la gráfica de la derecha, hay varios, pero unos que ellos recomiendan que han dado muy buena efectividad y más en pacientes que ya han tenido ya un embarazo, es el dispositivo intrauterino. Según las guías, ellos recomiendan este dispositivo porque no tienen una carga hormonal, no interactúan con los fármacos y tienen un buen porcentaje aunque sabemos que ningún anticonceptivo es 100% eficaz, pero tiene una alta probabilidad de ser embarazo. Aquí hablamos también, un método también en el uso del preservativo, el condón, pero vemos que con el tiempo, hasta un 18% puede salir embarazada. O sea, no es eficaz. En los pacientes que son epilépticos y que tienen una relación sin protección y van a tomar la píldora el día después, lo que se recomienda es que aumente un poquito la dosis. Por lo que hablamos anteriormente, los fármacos como la lamotrigina o la carbamazepina, que van a disminuir la efectividad de esos anticonceptivos de emergencia.
Entonces, para que sí sean efectivos, hay que aumentar un poquito la dosis. Básicamente eso. Aquí vemos en esta gráfica algunas malformaciones congénitas de los principales medicamentos que utilizamos hoy en día en epilepsia. Vemos que el ácido valproico, esto hay varios estudios, de los más grandes, se tomó los estudios más grandes de epilepsia y mujer, y uno fue el EURAP, que está en Europa, el segundo en Norteamérica, el otro es y lo que ellos hablan es que aparte de, obviamente, de las malformaciones congénitas, hay medicamentos que se han visto el uso en el embarazo que disminuyen el coeficiente intelectual del niño o niña a un seguimiento a largo plazo. Y se vio que las pacientes que utilizaron ácido valproico, porque gracias a Dios no tuvieron tal una malformación congénita, sí el coeficiente intelectual a un seguimiento a largo plazo fue mayor con este fármaco, a diferencia de los otros fármacos. Aquí hablamos también volvemos a lo mismo, de las malformaciones congénitas, independiente del tipo de medicación. Vemos siempre el ácido valproico y en dependencia obviamente de la dosis, porque también hay fármacos que a una menor dosis también disminuye la probabilidad. El mismo ácido valproico se habla de que unas dosis por debajo de 700 miligramos, otros dicen de 625 miligramos al día, disminuye bastante la probabilidad de malformaciones congénitas. Esto a raíz de que hay pacientes que lamentablemente no se controlan con ningún otro fármaco. Entonces, hay incluso ejemplos en la literatura de especialistas que se han arriesgado, obviamente un seguimiento sonográfico, con esa dosis y se ha visto que la probabilidad de malformaciones disminuye bastante cuando uno usa una dosis menor de 625 o 700 miligramos al día. Pero obviamente es un riesgo bastante alto que uno toma. Yo sugiero siempre, abriendo otros fármacos, obviamente la planificación es lo ideal y valorar el uso de otros medicamentos y obviamente dejar el ácido valproico como última opción, ya si con nosotros no se controla. Pero vemos que el uso de la lamotrigina en dosis menor a 325 miligramos al día, prácticamente el porcentaje de malformaciones congénitas es muy mínimo. Igual que con el levetiracetam, pero ya con el levetiracetam sí se ha visto que podemos usar una mayor dosis, de 250 a 4000 miligramos al día, con una dosis bastante amplia, bastante alta. Y gracias a Dios, esta sí no depende de la dosis para las malformaciones congénitas. ¿Qué quiere decir eso? Que con el levetiracetam, que es la molécula que más se usa en Occidente, gracias a Dios, una molécula segura que podríamos usar junto con la lamotrigina, claro, en dosis por abajo de 325. Como les digo, son moléculas seguras. También ellos hacen énfasis en la oxcarbazepina, que se ha visto que como tercera opción, después de estos dos medicamentos, puede ser una tercera opción para pacientes con epilepsia y que quieran embarazarse. También el riesgo, aunque es un poquito mayor a los otros dos fármacos antes mencionados, sigue siendo bajo. Ya medicamentos como el topiramato y el ácido valproico son los que más se han visto relacionados con malformaciones congénitas. Fíjense que cuando la lamotrigina se aumenta un poquito la dosis, mayor de 325 al día, obviamente aumenta la probabilidad. O sea que es dosis dependiente. Al igual que el ácido valproico. Este gráfica va también en el mismo ámbito, en la misma línea de las malformaciones congénitas. Porque las malformaciones congénitas son diversas. Tenemos malformaciones cardíacas, del tubo neural, la hipospadia, y se dividen entre malformaciones congénitas mayores y menores. Y vemos acá que el uso de barbitúricos
como el fenobarbital, que repito, lamentablemente hoy en día tenemos que seguir usándola por la poca disponibilidad y por el poco apoyo de las aseguradoras para con los pacientes epilépticos, aunque ya eso esperemos que cambie pronto. El mayor efecto adverso es el cardíaco. La carbamazepina por igual. La lamotrigina, aunque es bastante, es muy poco las malformaciones congénitas, pero sí, cuando se presentan, porque no es que el riesgo es cero, eso que hay que aclararlo. Es muy bajo, pero sigue habiendo un riesgo. De un 1%, que más o menos se equipara tal vez a la población normal, un poquito más alto que la población normal, pero sí sigue habiendo un riesgo. Y cuando se presentan, las malformaciones congénitas cardíacas son las más frecuentes. Básicamente es esto un poquito más de lo que hemos hablado. Vamos a ir un poquito más adelante. Las malformaciones congénitas mayores observadas en hijos de madres epilépticas son la fisura del labio, o menores más bien, mayores, perdón, son la fisura del labio palatino, la enfermedad cardíaca congénita, como dijimos anteriormente, los defectos del tubo neural y los defectos del tracto urogenital. Los defectos del tubo neural, repito, hasta las 4 o 6 semanas es vital para es cuando la formación del tubo neural inicia desde la concepción, y entonces es la parte que uno más tiene que proteger, si se puede decir de esta manera. De modo que si viene un paciente ya con 3 semanas con un medicamento que no es el indicado para el embarazo, hay pocas cosas que uno puede hacer. Lo ideal es modificar el tratamiento previamente, y hago énfasis en planificar los embarazos con su neurólogo o su ginecólogo de base. Las malformaciones menores más frecuentes asociadas a la exposición de fármacos epilépticos durante el embarazo son la hipoplasia ungueal, el hipertelorismo, el puente nasal, alteraciones a nivel del hipocampo y labios, orejas, anormal, entre otras cosas. La incidencia de defecto del tubo neural se asocia a la exposición de carbamazepina en 0.5 a 1%. Carbamazepina sabemos que es un medicamento bastante frecuente utilizado en epilepsia, de los mejores en epilepsia focal. El ácido valproico se asocia también a un riesgo de 1 o 2% de defecto del tubo neural, como hemos comentado anteriormente, fisura del labio palatino, defecto a nivel del radio, anomalías cardíacas y defecto oftalmológico. El ácido valproico es la droga que se ha asociado con mayor frecuencia a malformaciones, cerca de un 15.9%. Le sigue la primidona, la carbamazepina un poquito más abajo, la fenobarbital, la fenitoína y el clonazepam. Esto es importante que nos llevemos, esta es la idea de esta conferencia, es que nos llevemos la idea de que el ácido valproico en mujeres en edad fértil, en todas las guías internacionales, está contraindicado, al menos que sea el único medicamento que se haya visto que controle el tipo de crisis. Y si es el caso, entonces uno tiene que hablar en cuanto al seguimiento, ofrecerle una terapia con anticonceptivos orales o algún otro tratamiento que sea eficaz para disminuir la probabilidad de un embarazo no deseado y obviamente aumentar el riesgo de las malformaciones congénitas, como hemos hablado anteriormente. Aquí básicamente dice lo mismo. Esta es una escala que se vio la malformación congénita, donde el ácido valproico está en primer lugar. Entonces, ¿qué tenemos como evidencia? El consumo de fármacos antiepilépticos durante el embarazo está asociado a un aumento de riesgo de malformaciones fetales que pasan de un riesgo basal al de 1.3%, de 1.3% basal a un 4.9%, o sea, aumenta un poquito más del doble en pacientes que utilizan fármacos antiepilépticos. El ácido valproico, el fármaco antiepiléptico, comporta mayor riesgo de malformaciones fetales mayores y de trastornos cognitivos conductuales y del neurodesarrollo. Eso es muy importante porque cuando tenemos pacientes que no, como lo comenté anteriormente, que no tenemos malformaciones congénitas mayores, pero sí se ha visto trastornos cognitivos, ellos deficientes de disminución del coeficiente intelectual a largo plazo. El levetiracetam y la lamotrigina presentan bajo riesgo de malformaciones fetales, problemas cognitivos. Falta información, como comenté anteriormente, con los fármacos más modernos como el viroracetán, la eslicarbazepina, la lacosamida y el perampanel. Ciertas politerapias aumentan el riesgo de malformaciones fetales, sobre todo si contienen
ácido valproico, topirapato y fenitoína. La combinación de lamotrigina y levetiracetam parece segura, aunque faltan estudios. Porque tenemos que tener en cuenta que dependiendo del tipo de epilepsia, hay pacientes que van a utilizar o van a necesitar dos fármacos para controlarse. Entonces, los expertos te hablan de que la mejor combinación por ahora, aunque faltan estudios, es el levetiracetam y la lamotrigina. El tratamiento con ácido fólico, 5 miligramos antes de la concepción o como mínimo durante todo el primer trimestre, disminuye el riesgo de alteraciones cognitivo-conductuales. Eso sí ha ido variando un poquito y vamos a hablar un poquito más adelante. Yo tengo una diapositiva de las recomendaciones actuales que salieron ahora hace poquito, hace menos de un mes, el Continuum 2022, de lo que ellos recomiendan de qué tanto ácido fólico o qué es lo recomendable para disminuir el riesgo de malformaciones congénitas. Ahora, como evidencia, tenemos que el comportamiento de la epilepsia en un año previo al embarazo es un buen predictor para el comportamiento durante la gestación. Veremos o estamos viendo que si se programa un embarazo un año previo y el paciente está libre de crisis, muy probable que durante el embarazo no presente ninguna eventualidad. La concentración de la lamotrigina puede reducirse durante la gestación, por lo que hay que monitorizar niveles e intentar mantenerlo a un 65% de los valores pregestacionales para prevenir las convulsiones epilépticas. Esto también se une el levetiracetam. Y se habla que la disminución mayor es en el primer trimestre. Por eso que los embarazos de pacientes con epilepsia se consideran embarazos de alto riesgo y el seguimiento con neurología, que veremos un poquito más adelante, debe ser cada 4 semanas, 6 semanas. Y algunas guías recomiendan medir los niveles en sangre del fármaco, por lo menos durante el primer trimestre mensual, para que no haya una disminución muy brusca, entonces el paciente tenga niveles adecuados y disminuir la probabilidad de crisis. Entonces, como vemos aquí, lo ideal es planearlo, el embarazo, ya estamos en la parte del embarazo, de 6 meses a un año, previo. O sea, uno alisa al paciente cuando llega a su consultorio, después que uno le evalúa y le indica el tratamiento, uno le hace la recomendación. Mira, lo ideal, o ellas mismas te vienen con la pregunta, doctor, ¿yo puedo embarazar? Obviamente hay casos aislados, pero en la mayoría de los casos sí se puede y obviamente es parte de su derecho. Uno le da las recomendaciones de lugar y uno le dice, bueno, mira, lo ideal es programarlo, tener tanto tiempo sin crisis, porque eso habla de un mejor pronóstico. Aunque lamentablemente, como vemos, los embarazos, más del 60% no son programados. Ahora bien, durante el embarazo, los controles obstétricos protocolizados de alto riesgo, mantener el ácido fólico por lo menos el primer trimestre, dicen las guías actuales, evitar la supresión o cambio de fármaco, es un error bastante común. Ya está embarazado. Dijimos que el periodo más crítico son las primeras 4 semanas. Ya si pasó ese periodo, no podemos quitarle el fármaco porque estamos haciendo un daño mayor. Porque tal vez los fármacos, quitándole el fármaco, ya si va a sufrir o va a aparecer una malformación congénita, muy probablemente ya está desarrollado. Porque ya estamos hablando de segundo o tercer trimestre. Pero aparte de eso, lo que más nos preocupa son las convulsiones tónico-clónicas, que veremos más adelante, que hay una relación en pacientes que han tenido también varias crisis durante el embarazo, aunque la crisis no está relacionada con malformaciones congénitas, pero sí está relacionada también a lo que hablamos anteriormente con el ácido valproico. Disminución del coeficiente intelectual del niño. A seguimiento de esos niños, a largo plazo se ha visto que tienen menor coeficiente y trastornos cognitivos más frecuentes que los pacientes que no son de madre epiléptica o de la misma madre epiléptica, pero que no tuvieron crisis tónico-crónico generalizada. Por eso la importancia de evitar la crisis durante el embarazo. Repito, no por las malformaciones, sino por lo que nos trae a posterior. Entonces es un error bastante grande. No, vamos a quitar el fármaco, vamos a arriesgarnos. No. Eso es mucho peor.
Durante el embarazo, que era la pregunta que hacíamos al principio, o que nos hacían al principio, la cesárea solamente si es riesgo elevado de convulsión tónico crónica organizada, o es una paciente que tiene un trastorno de conciencia, o una paciente que tiene alteraciones psiquiátricas, porque hemos visto pacientes así. Quitando tal vez estos casos muy puntuales, el parto con cesárea no es una indicación obligatoria. Uno puede darle el chance a la paciente que tenga un parto natural, como se dice, o parto vaginal, si ella lo desease. Y no hubiera, obviamente, alguna otra contraindicación por parte de ginecología, que ya es otro tema. Pero por parte de nosotros, no hay contraindicación de parto natural. Se puede usar, se autoriza el uso de prostaglandinas durante el parto, como todo embarazo. Y en caso de presentar alguna crisis, sí se ha visto que se puede utilizar las benzodiazepinas para abortar una crisis. Pero después de ahí no hay que utilizar otro. Obviamente, si se controla la crisis, no hay que usar ningún otro fármaco. Y la administración de vitamina K está indicada. Durante la lactancia, que es otra pregunta bastante frecuente, no existe contraindicación para la lactancia materna. Todos sabemos aquí los beneficios inmunológicos y de otra índole que nos da la lactancia materna. Entonces, siempre van a estar, no va a estar contraindicado, siempre va a ser favorable. Salvo en algunos casos de algunos medicamentos que, como veremos adelante, sí pueden pasar a la leche materna, pero lo que se recomienda es vigilancia y algunos, digamos, algunas recomendaciones, como vemos aquí. Primero, tener en cuenta que los fármacos con menor unión a proteína y liposoluble pasan más a la leche materna. O sea, hablamos de que la levetiracetam y la lamotrigina son los fármacos ideales o dentro de los fármacos que mejor, menos efectos contrarios se ha visto en el embarazo, pero por una ventaja que ellos tienen, que se unen poco a las proteínas plasmáticas. Pero al unirse a la proteína plasmática tenemos otro inconveniente, porque toda la vida es así, un equilibrio. Son de los que más se han visto que pasan a la leche materna. Pero ojo, no es tampoco una contraindicación para no dar la leche materna, sino lo que se estipula o se estima que primero el producto dentro del útero sí ya ha estado en contacto con el medicamento. Y que a pesar de que pasa por la leche materna, tal vez no es una dosis muy importante. Obviamente hay que seguir la parte de la alerta, la cognición, lo cognitivo más bien, perdón. Si tú ves que se pone hipoactivo, somnoliento, no tanto con estos fármacos, sino más bien con medicamentos como benzodiazepina, obviamente eso nos crea una voz de alarma. Pero en sentido general, a pesar que pasa la leche materna, no es una contraindicación y no se han visto efectos adversos. Obviamente, la recomendación también es que al aumentar la dosis por el proceso fisiológico que hablamos del embarazo, lo ideal es que en el primer mes o en el posparto, en dependencia de la molécula que utilicemos, retornemos a la dosis previa que estamos utilizando antes del embarazo, para que obviamente la parte tóxica tampoco, tóxica a la madre y tóxica tal vez al niño o a la niña, al bebé más bien. Por eso la importancia de el seguimiento con neurología. La carbamazepina y el ácido valproico tienen menor unión a proteína, o sea que por eso pasan menos a la leche materna. Dar el seno horas después de la dosis del fármaco. Eso también es una de las recomendaciones. O sea, te tomaste el medicamento, podemos hacer lo siguiente, que es la de abajo. A veces uno fracciona la dosis para que el pico máximo del fármaco sea menor. Entonces uno lo que hace, bueno, si te lo tomaba una vez al día o 2 veces al día, vamos a fraccionártela 4 veces al día, para que como el pico máximo del fármaco no sea, y obviamente sabemos que en el pico máximo que vienen la mayor interacción y los efectos adversos. Eso podría hacerse. Y cuando tenga que dar el seno, esperar por lo menos 1 o 2 horas después de haberse tomado el medicamento. También les recomendamos guardar la leche materna en biberones, o sea, más en las noches,
para que no tenga que estar despertándose en la madrugada, porque sabemos que el paciente epiléptico sí tiene esa recomendación de que no tiene que dormir su noche completa. Obviamente, aparte de eso, bueno, eso mismo, cambiar el biberón en las noches, o sea, el padre o el familiar que lo ayude, entonces ya se encarga de esa parte. Vigilar la somnolencia, como vemos, el letargo, la dificultad, la inquietud, el lloro. Nunca bañar al niño sola, obviamente que siempre va a haber un riesgo de crisis. En una ponchera, sin supervisión, etcétera, etcétera. Pero bueno, eso ya son otras cositas. Pero básicamente, dar el seno 1 o 2 horas posterior a la medicación. Ah, bueno, aquí lo dice. Entonces, también debe vigilarse la aparición del signo de presión del sistema central, como hablamos anteriormente. Vamos a seguir. Aquí vemos los fármacos que con mayor porcentaje pasan a la leche materna. Como vemos, el levetiracetam, como tiene poca unión a proteína, que es una de sus ventajas farmacológicas, ya sea en el embarazo, ya sea en la edad joven, ya sea en el adulto mayor, pero es una desventaja, repito, para la leche materna. Pero, ojo, no es contraindicación como quiera para no dar el seno. Siempre va a ser favorable. Y la lamotrigina, que es los fármacos que hemos hablado un poquito más en el día de hoy, un 65% pasa a la leche materna. Vamos a seguir. Entonces, en cuanto a riesgo de malformaciones, volviendo un poquito para atrás, las mujeres embarazadas, como habíamos comentado, lo ideal es que vayan a su neurólogo cada 4 o 6 semanas. Entonces, las convulsiones tónico-clónicas pueden causar bradicardia fetal, hipoxia, acidosis fetal y materna, hemorragias fetales, intracraneales, abortos y muerte fetal. Por eso, hay que evitar las crisis como de lugar. No se pongan a estar inventando de que vamos a cambiar el medicamento en medio, cuando se está cruzando el río. Lo ideal es ya ajustar el tipo de medicamento. Si hacen cambio, obviamente hay casos muy, muy aislados que está indicado el cambio, pero en la mayoría de los casos no se pongan a estar cambiando fármacos, sino mejor ya regularicen o den la dosis adecuada, y porque ya vemos que en una convulsión tónico-clónica el daño que hace al feto, y aparte de eso, como comentamos, la disminución del coeficiente intelectual, que es bastante importante. En este estudio, ya estamos más o menos terminando, entonces sé que tenemos un poquito de tiempo ya, se tomó 75 mujeres, habían pacientes con más de una crisis al mes. Lo que se vio fue que incrementaron la frecuencia de crisis durante el embarazo. O sea, por eso la importancia, repito, de coordinar el embarazo. O sea, pacientes que tienen una crisis al mes tienen mayor probabilidad de aumentar la crisis durante el embarazo, y ya sabemos las repercusiones que trae eso en el embarazo. Se vio, como comentamos anteriormente, que pacientes con más de 9 meses previos sin crisis tienen hasta un 92% de estar libres de crisis durante el embarazo. En las pacientes que tuvieron crisis durante el embarazo se vio un menor peso, o sea, el bebé tuvo un menor peso, el neonato, y un arca menor. La crisis focal versus crisis analizada. 76% usaron fármacos en monoterapia, bueno, en 57 en monoterapia y 18.77 en biterapia. Se observó de los 75 pacientes que hubo una malformación fetal, y ellos recomiendan el uso de la motrigina y levetiracetam también. Ahora bien, ellos se preguntaban al final del estudio qué dosis es la ideal de ácido fólico, porque sabemos que también el ácido fólico a dosis altas sí se han visto con algunas complicaciones. Por eso no se puede, hoy en día lo que buscamos es, o que lo que se busca es tener la evidencia basada en estudios y buscar lo mejor para nuestro paciente. Entonces, la guía más moderna de este año recomiendan no 5 miligramos como se da normalmente a toda paciente embarazada en todos los hospitales. Ellos recomiendan, porque ellos vieron, bueno, ellos estudiaron, exacto, ellos estudiaron varias dosis de ácido fólico y vieron que con algunas dosis menores no se vio ese gran riesgo. Entonces, la guía americana recomienda, aunque la guía europea todavía está ahí entredicho, pero los americanos recomiendan
Si el paciente está en monoterapia y está controlado, no tiene historia de malformaciones congénitas en la familia, se puede dar solamente 0.4 miligramos de ácido fólico diario, 3 meses previo al embarazo. Es lo ideal. Ahora bien, si tenemos lo contrario, pacientes que tomen 2 o más fármacos, que no tengan un buen control, que ya tienen antecedente familiar o de ellos mismos, de alguna malformación, aunque sea mínima, malformación leve o baja, congénita, entonces lo que se recomienda, sí, en estos casos, usar de 4 a 5 miligramos de ácido fólico 3 meses previos y los primeros 3 meses del embarazo, por lo menos, mínimo. Entonces, todo por hoy. Eso fue lo que le traje. Básicamente, eso es mi correo. En caso de que alguien tenga alguna pregunta o duda o algún comentario, esas son mis redes sociales. Se quedó un poquito de lado la parte de menopausia y mujer, pero más o menos lo comentamos al principio. La mayoría de los pacientes tienen un adecuado control en esa etapa de la vida, pero ojo, que cuando se usan medicamentos hormonales para restituir los que le faltan, como haber una alteración hormonal, muchos de estos pacientes sí vuelven a tener crisis. Por eso repito la importancia de llevar a estos pacientes en el ámbito multidisciplinario para que obviamente el paciente se beneficie y evitar complicaciones. Gracias por Diógenes. todo. Gracias, Diógenes. Quiero hacer un comentario primero general sobre lo que acabas de discutir. Debido a la condición de salud en la República Dominicana y la gran disparidad de salud que hay en el país, estos esfuerzos que tú haces con venir con nosotros y hablar y que nosotros hacemos y tratar de llevar conocimientos es para que todo el mundo en cualquier parte del mundo, no solamente en la República Dominicana, pero en cualquier país de Latinoamérica se pueda beneficiar. Y me da pena y también alguna vez me molesta que las personas que deberían estar interesadas en aprender a manejar cosas así, tan simples como esta, porque a veces en lugares distantes de la ciudad no hay neurólogos, sino que el médico familiar o el primary care physician son los que tienen que manejar esos problemas hasta que puedan enviar a un paciente a ver a un neurólogo. Y sabiendo todos los problemas que hay en Santo Domingo con los embarazos, la mortalidad infantil, la mortalidad materna, todas esas cosas, nosotros debíamos tener este grupo llenito de gente tratando de mejorar y actualizarse en manejando estas situaciones. Sin embargo, esta es la realidad que tenemos. Ojalá que la actitud del médico dominicano joven cambie y que pueda interesarse en mantenerse al día con este tipo de situaciones, porque son cosas que se presentan diariamente. Sí, exactamente, sí. Muchas gracias, doctor William, y muy agradecido, como siempre, del profesor Diógenes Santos Pérez por su participación. Doctor, hay una pregunta de Tatiana Tavares o un comentario. Parece que ella es psiquiatra también. Y hace un comentario aquí, dice que excelente tema. Tenemos un paciente común en este caso y parece que hay un comentario sobre si tiene buena evolución. Tiene muy buena evolución en este caso, la epilepsia catamenial, ella se refiere. Y el embarazo, bueno, Sí. como en la epilepsia catamenial hay un factor hormonal, muchas veces en el embarazo son los pacientes que mejor responden o que se ha visto disminución de las crisis. Prácticamente ellos no presentan crisis. Las que son de epilepsia catamenial puramente. Ahora, las que no presentan ese patrón, puede variar. Algunas se estabilizan, otras no tienen crisis y otras aumentan la crisis. Pero sí, tienen buen pronóstico las Puede catameniales. abrir el micrófono, Tatiana. Puede abrir su micrófono. Ya el que quiera puede abrir su micrófono para que pueda motivar el comentario, por si no lo expresé bien. Tatiana, puede abrir su micrófono.
Doctor, una pregunta en el sentido, usted que maneja muchos casos de epilepsia en la República Dominicana y también con los nuevos inmigrantes, los que vivimos por aquí, no tenemos esa experiencia de esos pacientes inmigrantes, en este caso de Haití, haitianos, venezolanos. ¿Cómo está la incidencia de epilepsia en ese sentido, el manejo de los inmigrantes que viven en la República Dominicana? Sí, es una muy buena pregunta. Yo que trabajo en hospitales, a veces me llegan algunos pacientes extranjeros de otros países, pero la realidad es que ni para el mismo dominicano hay tal vez un acceso adecuado a la salud. Para ellos también es bastante difícil. Le toca Fíjense igual, que la o quizá estadística, peor. exactamente, correcto. Fíjense que muchos embarazos de mujeres haitianas, ellos llegan en el último trimestre, por eso es Sí, que sí, muchas veces claro. hay complicaciones, o sea, no hay un seguimiento. Sí, Y sí, sí. entonces, muchos son epilépticos, ni siquiera saben un diagnóstico, creen que es brujería, o sea, eso es un poquito más profundo. Sería un buen tema para discutir, pero la verdad es que cuando nos llegan ya están en el tercer trimestre y ya hay pocas cosas que uno puede hacer. Sí, sí. Lamentablemente, en ese sentido, el problema sustituyo. Sí. La señora dice que no puede abrir el micrófono, no sé si... O yo le estoy dando autorización, ahí le Sí. digo, le estoy Pero, dando... anyway, el problema cultural y la epilepsia es una cosa muy profunda en Latinoamérica y en los países de bajo desarrollo. Y ese es un tema que requiere una conversación por sí solo, porque lamentablemente, como él dice, entre la ignorancia, la falta de educación y el miedo, las mujeres van a los médicos muy tarde y en algunos casos no van al médico porque piensan que eso es debido a un problema de brujería o de que pisaron algo o de que le pasó algo, pero no manejan esos casos porque ni siquiera saben lo Sí, que tienen. sí, claro, claro. Sí, al doctor Ramírez en Boston, también una pregunta. Adelante, bro. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Excelente, doctor. excelente charla. Yo lo Gracias, felicito. gracias. Creo que usted, al igual que su padre, bueno, del palo está la estilla, porque conozco a su padre y muy bueno, muy buen profesional. Creo que Gracias, usted, gracias. parte de la pregunta que yo tenía cuando hablaba de la bioterapia, que un 18.67% pues se manejan estos pacientes. Pero hablábamos, bueno, usted hablaba sobre la carbamazepina con relación al fenobarbital, que la carbamazepina pues es preferible al fenobarbital, ¿verdad? La pregunta mía es que durante el primer trimestre del embarazo, pues sabemos, y ya usted lo reforzó, que los estrógenos son proconvulsivos, mientras que la progesterona es anticonvulsiva. No es que no es que no producen convulsión, pero es menos. Entonces, la primera pregunta que tengo es si existe dentro de su experiencia casuística o estadística la combinación de progesterona con carbamazepina. Y la segunda pregunta es, cuando usted hablaba de los receptores a nivel del sistema nervioso central, como sabemos, GABA y otros Glutamato. receptores que favorecen precisamente bloquean ese estadio convulsivo. Sabemos, yo me acabo de certificar en sueño, right? Ahora hace como un mes y algo que recibí la certificación con relación a manejar trastornos de sueño. Y precisamente el neurólogo estaba hablando sobre GABA, sobre que tenemos que mantener los niveles de GABA, niveles favorables para que precisamente se favorezca el sueño. Y sabemos que pacientes que no duermen, que son epilépticos, pues tienden a tener una precondición a la convulsión. Entonces, dentro de la segunda pregunta que le tengo, ¿ustedes favorecen o les recomiendan a esta paciente que duerman lo más posible, que tengan siesta de sueño? Porque sabemos que tenemos una cultura de una música
que favorece el ruido, etcétera, etcétera. Entonces, creo que hay cultura donde se disminuyen estos componentes socio-psicológicos, culturales. Había una psiquiatra y yo quería que ella participara antes que yo, pero lamentablemente no participó. Muchas gracias, doctor. Esas son mis preguntas. Gracias. Buena charla. Gracias. Gracias, doctor, por tu pregunta. Vamos a empezar de atrás para adelante. Sí, mire, dentro de las recomendaciones que siempre damos al paciente es un adecuado sueño. Nosotros en la consulta hacemos énfasis porque, como usted bien dice, la falta de sueño puede predisponer al aumento de crisis y más en algunos tipos de epilepsia. Pero en sentido general, como recomendación, siempre pedimos al paciente que duerma por lo menos sus 7 u 8 horas. En los adolescentes tenemos un gran problema, que debido a las redes sociales, al internet, que al Instagram, que al Facebook, ellos duran mucho, se acuestan muy tarde y vienen a dormir, un ejemplo, las 7, 8 horas, y yo me duermo a las 7, 8 horas, pero se acuestan a las 4 de la mañana y se despiertan a las 12 del mediodía. Hoy sabemos que aunque duerman 7, 8 horas de esa forma, no es lo ideal, porque hay hormonas, como usted dice, neurotransmisores, hay un ciclo que se va a producir durante las horas de sueño. El ser humano no está no está hecho para dormir en el día y estar despierto en las noches. Entonces, respondiendo a su pregunta y coincido con usted, nosotros siempre hacemos énfasis en eso. Incluso de las preguntas, cuando tenemos un paciente ya diagnosticado con epilepsia que nos viene por alguna descompensación de la crisis, dentro de las cosas que tenemos que tener pendiente, obviamente la adherencia, entre otras cosas, es si el sueño está adecuado. Y cuando el paciente no tiene un adecuado sueño, ya sea por otros factores, ya sea la misma epilepsia, la misma ansiedad, la misma depresión que puede generar las comorbilidades más frecuentes que vemos en epilepsia, obviamente nos mandamos a hacer una medida higiénica del sueño, que es lo principal, y en algunos casos, pero ya lo dejamos de último, damos medicación. En cuanto a su primera pregunta, ojo, hay que aclarar algo. Aunque la carbamazepina sí se ha estudiado un poquito más con malformaciones congénitas, pero sigue siendo también, si se fijaron en los valores, y el fenobarbital sí tienen un riesgo, digamos, un poquito más elevado que los otros fármacos. Entonces, sí se ha visto mejores números con la oxcarbazepina. Pero en sentido general, tratamos siempre de no salirnos de ese rango. Lo que tiene más estudios, repito, levetiracetam y la motrigina. Tratamos de manejar los pacientes ya en edad fértil con eso. Aunque obviamente uno puede hacer hasta que tengamos estudios más concluyentes. Muy bien. Pero desconozco, perdón, la combinación de la progesterona y carbamazepina. Por lo menos aquí no sé si alguien tendrá conocimiento. Pero aquí no reconozco. Tenemos, profesor, tenemos en la línea el doctor Obelio López. Él es ginecólogo de Honduras, pero también se entrenó en Cuba. Y no sé si quiere abrir su micrófono, compartir algún tipo de experiencia, pero aparte de eso, aprovechamos también el momento para introducirlo y ofrecerle un minuto de motivación, porque nosotros le estamos ayudando a un evento comunitario que vamos a tener el 23 de abril, una gran feria de la salud que por primera vez se hace dedicada a la comunidad garífuna en el Bronx, el 23. Doctor Obelio, si puede abrir su micrófono, ¿me está oyendo? Sí, doctor, buenas noches. Muchas gracias. Gracias. Sí, solamente agradecer la actualización que el doctor Santos nos está ofreciendo. Simplemente para hacer una acotación de la experiencia que tuve con una paciente tercera gesta que tuve en una comunidad durante estaba haciendo mi ejercicio profesional. Sí. Todo el embarazo estuvo bien controlada, pero no fui yo el médico que la estaba tomando, la estaba llevando el control. Pero desafortunadamente yo estaba de turno cuando ella llega con un estatus convulsivo. Pero ese estatus convulsivo, cuando empezamos a revisar los signos vitales, era un caso
relacionado a una eclampsia prácticamente instituida. Entonces tuvimos que inmediatamente someterle al proceso de la cesárea porque estaba comprometido su nivel psicológico, psicosomático, lo que estaba explicando el doctor, y no pudimos someterla a un proceso de parto normal. Entonces, de manera pues, y eso está sucediendo en una comunidad donde no tenía urgencias, no tenía un centro donde terapia intermedia o terapia intensiva. Teníamos que manejar a la paciente prácticamente en una sala de recuperaciones solamente con equipos de oxígeno. ¿Ya? No había equipos sofisticados, porque estamos hablando de una comunidad. Eso me pasó en una comunidad indígena, Mezquita, en Honduras. Y esa gente cree en brujería, en santos, en cosas. Pero definitivamente cuando sucede ese tipo de cosas, los estados convulsivos, es una gran emergencia que ningún médico quiere ver en una comunidad donde no hay condiciones para atenderlo. Claro. Pero el problema después es el seguimiento para darle tratamiento, para controlar ese estatus convulsivo. Y tuvimos que manejarlo con diazepam, porque eso es lo que había en aquel momento. Dosis un poco alta, porque para poder controlar el proceso del estatus convulsivo que tenía la paciente. Estuvo prácticamente 4 días inconsciente. No teníamos manera cómo sacarla de allá. Era una comunidad. La única manera de llegar ahí es a través de avión, vía aérea. Entonces, fue una gran experiencia. Nunca me había pasado, pero... No tenía magnesio ahí tampoco. No, doctor, no teníamos magnesio. Entonces tuvimos que manejarla con diazepam, pero se mantuvo. Tuvimos la sacamos. Esa no se iba a morir. y mi admiración fue que hace como una semana me contacta y me dice, doctor, estoy nuevamente embarazada, ¿qué hago? Ya, ahí tú me puedes dar consejos ya. No. Sí, así es diferente. Sí, así que de manera pues que lo que plantea el médico está basado en ciencia y en experiencia como tal, ¿no? Son cosas que pasan en el campo de la medicina. Sí. Sí. Y aprovecho la oportunidad de, como introdujo el doctor Restituyo, de solicitar el apoyo de APSI para una feria de salud que estamos desarrollando aquí en el Bronx. Por primera vez en la historia de la comunidad garífuna, que está cumpliendo 225 años de presencia en Honduras y casi 78 años de presencia en los Estados Unidos, donde el Bronx es el epicentro de la concentración de la población más grande que tiene la comunidad garífuna en los Estados Unidos, aunque también está en Boston, están en Houston, están también ubicados en California, pero su mayor acento o su mayor población más grande se encuentra aquí en el Bronx, y hay una conmemoración que se va a hacer durante ese tiempo y queremos llevar servicios médicos a ese tiempo, a esa actividad, ese día. El congresista Richie Torres ayer fundamentalmente proclamó el mes a través del Congreso de los Estados Unidos, proclamaron el mes de la herencia garífuna en los Estados Unidos, y entonces dentro de ese marco de tiempo queremos desarrollar el día 23 la primera jornada médica dirigido a esa comunidad, no solamente a esa comunidad, pero sí dentro del marco de la celebración de esa comunidad, porque vamos a abarcar también otras comunidades que están alrededor del área donde vamos a tener influencia. Lo que queremos hacer es ir a Honduras, hacerlo allá directamente en Honduras. Sí, doctor. Estamos platicando con el presidente de retomar algunas cosas que estaban pendientes ahí. Bueno, gracias, doctor Obelio. Te adelantamos que ya Elba Rosa hoy reportó ya un listado de voluntarios que ya están disponibles para dar servicio. Hoy los que están conectados, que no sabían de este evento, pues los que tienen que comunicarse con Elba o conmigo para hacer la debida registración, porque ya el tiempo está aquí.
Ya el tiempo está aquí y vamos a estar antes de las 10 de la mañana ya en Union, en el 830 de Union, en el Bronx. Correcto, doctor. Sí, muchas gracias por invitarnos y ser parte de esa historia, que también esa comunidad necesita mucho servicio y mucha orientación aquí de nosotros, incluyéndote a ti, que tú eres parte de ella. Gracias, Sí. doctor, gracias. Y Gracias parte de APSI también. Sí, exactamente. El doctor Santos, ¿quiere agregar algo, algún otro comentario que sirva para el público, para los asistentes? No, básicamente, primero agradecer a usted, al doctor Carlos Williams, por la oportunidad, y saben que estamos en la disposición. Es un tema muy importante. Lástima que como dice el doctor, hay personas que no se interesen, algo que es tan frecuente. Al doctor López, gracias por compartir su experiencia. La verdad, hay casos que uno no sabe ni cómo va a salir. Pero nada, agradeciendo a todos por su tiempo, por su comprensión. Y nada, si tiene alguna otra pregunta después al final, o surge alguna duda. Sí, claro, doctor Santos, te agradecemos sobremanera en el día de hoy, porque yo sé, porque otra de las cosas que el doctor Williams, como hace tiempo ya no visita con frecuencia a Santo Domingo, pero él no vive eso. La República Dominicana, a partir de hoy, su vida cambia completamente en Semana Santa. Se dice que en Semana Santa el dominicano hace cosas que no lo hace en Navidad. Y se coge vacaciones desde ayer o desde hoy hasta la próxima semana. El domingo de Ramos, ya la gente El domingo de Ramos, así que hoy tu sacrificio también es doble y te agradecemos que estés con nosotros. Por eso el sábado estamos cancelando una conferencia, precisamente porque la conferencista dijo que tenía compromiso de Semana Santa. Doctor, y así. Así que gracias a todos ustedes y gracias de nuevo, doctor Santos, por su apoyo, como siempre, a este programa. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Williams.